¿Qué tal? Empezamos con este vídeo a explicar la solución a las diferentes preguntas de la tarea 2 de la unidad 4 de Excel. En cuanto al primer ejercicio, no hay mucho que explicar realmente. En definitiva, se trataba de convertir los datos de la hoja empleados en una tabla de Excel, que todo el mundo ha sabido hacerlo. Lo que ocurre es que es verdad que deberéis tener un poquito de cuidado cuando creáis la tabla de Excel en luego darle un diseño adecuado y un formato. Es decir, si aquí tenemos datos de fecha, datos de moneda, datos de porcentaje, etcétera, se debe aplicar ese formato, y luego el diseño lo puedes dejar el primero que te aparece. Te tiene que parecer al que yo os pongo aquí. En definitiva, yo lo que quiero es ver que sois capaces de saber dónde está el diseño, los diseños predefinidos para tablas en Excel, ¿de acuerdo? Si lo dejáis tal como os aparece, pues yo no lo sé. Bien, entonces a partir de los datos de esta tabla se tenían que realizar dos tablas dinámicas y un gráfico dinámico. Como ya os daba la imagen final de lo que teníais que conseguir, no tiene mucho sentido que os diga cuál es la solución. La solución es esta que veis aquí, es decir, no tiene más secreto. ¿En qué la gente se ha equivocado? Pues se ha equivocado en varias cosas. Una, un poco inexplicablemente, en no seleccionar adecuadamente las categorías profesionales una vez que tenían el segmentador, o no seleccionar bien las fechas, octubre, noviembre y diciembre del año 2024 en la escala de tiempo. También el segmentador se tenía que mostrar en 3 columnas, como veis. Esto se explica en los videotutoriales, pero bueno, si seleccionamos el segmentador, aquí en segmentación vemos columnas, podemos establecer el número de columnas que queramos, ¿de acuerdo? De esta forma podemos ver todas las categorías profesionales de golpe y poder seleccionar más fácilmente. Otro posible error está en la función que se aplica a cada uno de los campos que se incluye en la tabla dinámica. Es decir, vosotros sabéis que una vez seleccionado el campo en el panel derecho y colocado en el área que le corresponde, aquí abajo, pues se puede aplicar una u otra función al campo que hemos cogido. En definitiva, qué campo es bastante obvio en este ejercicio, ¿de acuerdo? Pero la función, a veces la gente se despista y no aplica la que toca, y entonces los resultados no son los que corresponden al campo de trabajador. Se tenía que aplicar una función de recuento. Si hacemos doble clic, lo vemos aquí, recuento, lo veis. Aquí salario base máximo nos indica obviamente la función es max, aquí. Cotización media, la cotización media indica a una función de promedio. Hacemos doble clic y lo vemos, promedio, lo veis. Y finalmente salario líquido total, cuando se habla de total parece apuntarse a suma. Hacemos doble clic y vemos que se ha aplicado la función suma, ¿lo veis? Bien, y aquí abajo pues lo mismo, el mismo tipo de errores, solo que aquí también tenía que insertarse un gráfico dinámico. ¿Y el gráfico dinámico qué errores me he encontrado? Sobre todo, básicamente, el hecho de que muchos de vosotros no me ocultaban los botones de campo. Y el problema de no ocultar los botones de campo es que a veces los botones de campo ocultan el resto de información. He visto gente que, por ejemplo, aquí en la leyenda solo le aparecía a la vista el jefe administrativo Gil Pérez Raúl, y los otros dos estaban tapados. ¿Tapados por qué? Por los botones de campo. ¿Y los botones de campo qué son? Pues si nos seleccionamos el gráfico y nos vamos a formato, análisis gráfico dinámico, aquí tenemos un icono que pone botones de campo. Si le damos clic aquí y desactivamos ocultar todos, nos van a aparecer, ¿lo veis? Aparecen. Y aquí en concreto se me ha ocultado uno de los empleados y además parte del título, con lo cual no es indiferente que ocultemos los botones de campo. Los botones de campo aquí no son necesarios. ¿Por qué? Porque se sirven precisamente para el filtro de información, pero nosotros ese filtro ya lo hemos hecho en la tabla dinámica, así que no nos hace falta para nada. Si quisiéramos ir cambiando a partir de los botones de campo, sí, pero no es el caso. Así que los botones de campo en los gráficos dinámicos se tienen que ocultar por regla general, ¿vale? Ocultar todos. Y ahora ya nos aparece todo como es debido. Y en definitiva, aquí lo mismo, el salario líquido total se le aplicaba una función de suma al campo salario líquido. Y aquí también tenéis que tener en cuenta que si tenemos aquí jefe administrativo y debajo el nombre del empleado, significa que aquí en el área de filas
el campo categoría profesional que corresponde a jefe administrativo, a preventista, técnico marketing, etcétera, tiene que ir arriba y el trabajador abajo. Es decir, no es indiferente el orden que ponemos los campos en cada área. Es decir, si yo pongo el trabajador aquí, me va a salir diferente. ¿Lo veis? Aquí todavía no se nota mucho, pero en la otra tabla dinámica se nota más. Si ponemos aquí departamento arriba, lo veis, cambia bastante el aspecto. En definitiva, tenemos que colocarlo en el orden que corresponda a la imagen que se nos da. ¿De acuerdo? Bien. Y esto es todo referente a la primera pregunta de esa actividad. Hasta el próximo vídeo.